Estamos iniciando la preparación para la conquista de lo extraordinario en la hoguera santa del templo de Salomón. Tener hoy el mismo templo del pasado nos da la convicción de que Dios hará cosas tan grandes tales como fueron hechas en el pasado. En el pasado Él abrió el mar rojo. En el pasado Él hizo caer fuego del cielo. En el pasado Él detuvo el sol y la luna. Dios ha hecho señales y maravillas, prodigios que han quedado marcados en la historia. Pero Dios no es un Dios que viva de la gloria del pasado. Él es un Dios que se supera, que con el paso de los tiempos Él quiere manifestarse de manera más grande, y la palabra correcta es esta: extraordinaria. Dios quiere manifestarse de manera extraordinaria y hacer en nuestras vidas cosas extraordinarias. Él es el Dios extraordinario y estamos tan convictos, tenemos tanta certeza de que ahora, teniendo el mismo templo del pasado, veremos en nuestros días la grandeza de Dios como se veía en el pasado. No pretendemos ver que Dios abra el mar, porque no hay ninguna necesidad de que Dios abriese el mar en estos días. ¿Abrir el mar para qué? En el pasado hubo la necesidad, hoy no hay. No vamos a pedir a Dios que mande fuego del cielo. Eso no serviría para nada, solo para que fuera noticia en los noticieros de la televisión y nada más. No vamos a pedir a Dios que detenga el sol, que detenga la luna, porque eso solo causaría problemas en la naturaleza en nuestros días. No hace falta que Dios haga estas cosas, pero Él puede hacer muchas otras cosas extraordinarias para beneficio de su pueblo, para bendecir a los que en Él confiamos en estos días. No existía templo en el pasado. Los 10 mandamientos, las tablas de las leyes de Dios, eran guardadas en una caja de madera toda forrada en oro, que se llamaba el arca de Dios. Y dentro de esta caja de oro se guardaban las tablas de los mandamientos. Esta caja no se quedaba en la intemperie, esa caja se quedaba dentro de un santuario, de un tabernáculo. Era una especie de tienda de campaña hecha con piel de camellos, de acuerdo a lo que Dios había orientado. Y allí dentro se guardaba lo sagrado, pero Dios no tenía una casa fija aquí en la tierra. David, el rey, pretendió construir una casa para Dios, un templo para Dios. Pero como David había ido a la guerra y había manchado sus manos de sangre más de una vez, Dios dijo a David: ok, yo acepto que me hagan una casa, un templo donde yo pueda habitar, pero no será, David, a tu manera. No serás tú quien lo harás a tu modo. Tu hijo Salomón será el que me construirá el templo, y será a mi modo, a mi manera. Muchas son las personas que quieren servir a Dios a su modo, a su manera. Varias veces intentando invitar a alguien para que venga a la iglesia, entregando un periódico, un folleto en la calle, en el semáforo, en las aceras de la calle,
encontramos personas que dicen: yo no voy a ninguna iglesia, yo creo en Dios a mi modo, yo creo en Dios a mi manera. ¿Alguno de ustedes ya ha escuchado alguna persona que dijera así? Que cree en Dios a su modo, a su manera. Pero no es así que se sirve a Dios. Se sirve a Dios al modo de Dios. Se sirve a Dios a la manera de Dios. Hacemos las cosas para Dios a la manera de Dios. Y David entonces obedeció, y Salomón su hijo levantó el primer templo de la historia. Porque el pueblo de Israel, la nación de Israel, allá en la ciudad de Jerusalén, tenía el templo, mas desobedeció a Dios. Israel se rebeló contra Dios. Entonces vinieron los enemigos y arruinaron con la ciudad, derribaron la ciudad, y entre la destrucción que hubo, destruyeron, derribaron también el templo. Ha pasado 3000 años y el pueblo de Dios del pasado, los judíos, los israelíes, allá de Israel, en la capital religiosa del país, Jerusalén, ellos ya no pueden más construir el templo, porque los árabes, los musulmanes, hoy son dueños del terreno donde un día hubo el templo. Encima de aquel terreno hoy construyeron otro templo para otro Dios. Y el pueblo de Israel se quedó sin templo y sin el terreno para construir el templo. Ya que no pudo ser construido allá, y no se puede construir allá a causa de los conflictos, Dios nos dio la dicha, la felicidad, el privilegio, la gloriosa posibilidad, con los sacrificios de todo el mundo, nosotros levantamos otra vez, de acuerdo a los moldes de la Biblia, el templo de Salomón otra vez, aquí en el continente, en la ciudad de São Paulo, en Brasil, donde pasa a ser nuestra nueva sede mundial de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Para la inauguración del templo ya está confirmada la presencia de la presidente de Brasil, los ministros, el alcalde mayor, el alcalde menor, los generales de las Fuerzas Armadas, Marina, Aeronáutica, los embajadores de todas las naciones de los países vecinos que tienen buena relación con Brasil. De aquí una caravana de 80 colombianos irán para la inauguración del templo. La caravana irá con estos 80 colombianos. Y el día 13 de julio será el día en que llegarán al templo mis peticiones, sus peticiones, para que sean presentadas delante de Dios. Y nosotros vamos a colocar nuestras vidas entregadas a Dios. En el día 13 de julio colocaremos también nuestros sacrificios, nuestra expresión de fe en el Dios vivo, todopoderoso. Por eso decimos, y he escrito en esta hoja que hay en sus manos, tener hoy el mismo templo del pasado nos da la convicción de que Dios hará cosas tan grandes tales como fueron hechas en el pasado. Sigamos la lectura. Para la inauguración del templo en el pasado, se preparó para Dios lo extraordinario, porque Dios es el Dios de lo extraordinario. Fue copiado
este párrafo del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, párrafos 4 y 5. Después, el rey junto con todo el pueblo, cuando construyó el templo, dedicó el templo a Dios. ¿De qué manera lo hizo? Sacrificó en su honor 22,000 toros y 120,000 ovejas. En el pasado, los sacrificios para Dios eran ofrecidos en forma de animales. Ya no se sacrifican animales para Dios, pero cuando se sacrificaban los animales para Dios, ¿le parece poco 22,000 toros? ¿Le parece algo ordinario 120,000 ovejas? Realmente Salomón quiso llamar la atención de Dios, presentando a Dios ¿cuál es la palabra? Lo extraordinario. Obispo, ¿por qué ya no se sacrifican más animales para Dios? Porque el Señor Jesucristo fue el último cordero en ser sacrificado. Desde que Él dio su vida por nosotros, los animales ya no son más sacrificados para Dios. ¿Y por qué se sacrificaban los animales? Los pecados de los humanos eran transferidos para los animales. Y cuando los animales eran sacrificados, llevaban nuestras culpas para que nosotros fuéramos vistos por Dios como inocentes. Cuando Jesús murió por nosotros, Él llevó nuestros pecados, es nuestro Salvador, y por su sangre Dios nos ve como inocentes. El altar en la inauguración del templo quedó pequeño al recibir tantos sacrificios. Salomón dedicó a Dios el centro del patio que está frente al templo. No cabía dentro del templo, tantos sacrificios no cabían dentro del templo, que Salomón en la parte externa, afuera, en la explanada, allí en el patio del templo, Él preparó un altar y ofreció los sacrificios para pedir el perdón de Dios. No los pudo presentar en el altar de bronce en el interior del templo que Él había mandado hacer, pues no cabían allí. Amiga, amigo, cuando una persona se entrega a Dios y sacrifica para Dios a tal punto de dejar el altar pequeño, entonces Dios hace en la vida de esta persona lo extraordinario. Me alegro que la mayoría ya está captando la idea. En 2 Crónicas, capítulo 7, del párrafo 1 al párrafo 3, en cuanto Salomón terminó de orar, ¿por qué? Porque había puesto en el altar lo extraordinario. Había puesto en el altar un sacrificio tan grande que el altar se quedó pequeño. Entonces, cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó por completo las ofrendas y los sacrificios. Luego la presencia misma de Dios llenó el templo. Nosotros vemos en la Biblia que en situaciones extremas Dios siempre ha mandado un ángel como respuesta a la necesidad, a la oración que un siervo suyo ha tenido. Cuando Lot estaba en Sodoma y Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, Dios envió 2 ángeles para sacar a Lot antes de que viniera la destrucción.
Gedeón estaba debajo de un árbol trabajando. Dios mandó su ángel que le decía: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y el ángel fue el mentor que animó a Gedeón para luchar por la liberación de su pueblo que vivía bajo la opresión de sus enemigos. Cuando Sadraque, Mesaque y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, y ya he hablado con ustedes eso anteriormente, Dios mandó su ángel, que fue el cuarto hombre dentro del fuego, y porque el ángel de Dios estaba allí, el fuego no pudo quemar a los 3 siervos de Dios. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, al día siguiente el rey mandó sacarlo y le preguntó: Daniel, ¿por qué los leones no te pudieron tocar, no te pudieron hacer daño? Daniel dijo: primero, porque soy inocente, y segundo, porque Dios mandó su ángel y cerró la boca de los leones, y por eso no me pudieron hacer daño. Más adelante el ángel aparece a la Virgen María y dice: tú vas a tener un bebé. Pedro estaba en la cárcel durmiendo. El ángel se acerca porque la iglesia oraba por Pedro, y el ángel le dice: Pedro, despiértate, viste tu ropa y vámonos de aquí. Y por la intervención de un ángel, Pedro fue puesto en libertad. Bueno, pasaríamos aquí todo el día dando ejemplos de que los ángeles existen, son reales, y Dios los manda siempre que hay necesidad. Mas delante de un sacrificio extraordinario que dejó el altar pequeño, Dios no mandó ni a Miguel ni a Gabriel. Dios no mandó a ningún ángel, a ningún representante. Como dice ahí en 2 Crónicas capítulo 7, del párrafo 1 al párrafo 3, cayó fuego del cielo, quemó por completo las ofrendas y los sacrificios. Luego la presencia misma de Dios llenó el templo. Cuando hay un sacrificio extraordinario, una entrega total en el altar, cuando el sacrificio que usted entrega a Dios hace que el altar se quede pequeño, la presencia misma de Dios es que viene. Y por eso los sacerdotes ya no pudieron entrar en el templo. Cuando todos los israelitas vieron descender el fuego y la presencia de Dios sobre el templo, se arrodillaron y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Adoraron a Dios y le dieron gracias, diciendo una y otra vez: Dios es bueno y nunca deja de amarnos. En otra versión de la Biblia dice: su misericordia dura para siempre. Lo que quiero es que usted comprenda que estar en el templo en aquel momento era como si estuviesen en el cielo, estando en carne y huesos. Y es eso lo que nosotros vamos a buscar el 13 de julio. Que usted tenga una vida con calidad, que usted tenga una vida con salud, abundancia, prosperidad, una familia feliz. Que usted viva aquí en este mundo como si viviera en un pedazo del cielo, a menos que a usted no le interese. ¿A cuántos sí les interesa? Entonces prepárese para dejar el altar pequeño. Prepárese para hacer un sacrificio y presentar a Dios un sacrificio extraordinario. 2 Crónicas 7, del 11 al 16. Cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado, todo lo que quiso hacer en el templo de Dios, ¿cuál fue el resultado? Dios se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración,
y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Dios tomó el templo para que sea su casa, su lugar de actuación. Claro, Dios habita en el cielo, más arriba de las estrellas, mas Él viene al templo a escucharnos y a atendernos. Es más o menos así como el mecánico que tiene su casa, pero repara los autos en el taller. Como el médico que tiene su casa, mas opera a los enfermos en el quirófano, en la sala de cirugía de una clínica u hospital. Dios es así. Él tiene su casa en el cielo, mas nos atiende en el templo aquí en la tierra. La oportunidad de buscar en el templo lo extraordinario es para todos, inclusive para los extranjeros, los que no han tenido ninguna comunión con nuestro Dios, el Dios de Israel. Salomón oró así: cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres, y vengan a orar a este templo, escúchalos desde el cielo, que es tu casa. Dales todo lo que te pidan, para que todos los pueblos del mundo, inclusive los colombianos, te conozcan y te obedezcan, como lo hace tu pueblo Israel. Así sabrán que este templo lo construí para adorarte. La condición es hacer que el altar se quede pequeño. Permítanme explicar un poco más sobre cuando los extranjeros busquen lo extraordinario en el templo. Aquí no estamos hablando necesariamente de nacionalidad. Extraño, foráneo, extranjero aquí son aquellas personas que no tienen comunión con el Dios de Israel. La Biblia está colmada de casos de personas que no eran de una buena reputación. Voy a usar aquí 3 ejemplos para que usted comprenda. Dios mandó sus siervos a una casa de citas donde se vendía sexo, y la patrona, la jefa de aquella casa, se llamaba Rahab. Fue eso en la ciudad de Jericó. Los siervos de Dios anunciaron a esta mujer: Señora, Dios colocará Jericó al suelo. Esta ciudad perecerá, será derribada, todas las casas se caerán. Pero Rahab, siendo la jefa, la patrona de muchas prostitutas, Rahab dijo: ¿qué puedo hacer para salvar mi vida y para salvar mi familia, la casa de mi padre? Porque yo no quiero ser destruida. No quiero que la casa de mi padre, que mi familia sea destruida. Los hombres de Dios le dieron instrucciones, y si ella obedeciera, se arrepintiera, Dios tenía un futuro para ella mucho mejor de lo que ella había vivido su vida en el pasado. Y Rahab abrió su corazón, se entregó para Dios, obedeció la voz de los hombres de Dios.
Las casas todas de Jericó se cayeron, mas su casa no se cayó. Todos a su alrededor murieron, pero ella y la casa de su padre, su familia, fueron salvos. Obispo, pero Dios no la discriminó. Si era una mujer que aliciaba, reclutaba chicas, señoras, otras mujeres para la prostitución, Dios la perdonó, sí. Dios le dio una segunda oportunidad, sí. Y eso no fue todo. Cuando ya no era más la patrona de las prostitutas, cuando ya no era más una mujer que controlaba una casa de citas, cuando ya era una otra mujer arrepentida y entregada a Dios, uno de los príncipes de Israel se enamoró de ella y se casó con ella y la hizo su esposa. Y esposa de príncipe se convierte en ¿qué? Y ella fue princesa. Y ella fue la abuela del gran rey David y tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted vea que Dios quiere bendecir hasta a los extranjeros, a los que no tienen ninguna relación con Dios. Basta que el extranjero venga al altar con sinceridad, arrepentimiento y se entregue totalmente a Dios. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Él no discrimina a nadie. Permítanme hablar de otro caso. La Biblia habla de un hombre llamado Saulo. Saulo era matador. Saulo arrestaba a las personas que querían continuar con la obra que Jesús comenzó. Ya que crucificaron a Jesús, Saulo quería erradicar totalmente la prédica del Evangelio y perseguía a los primeros cristianos, los encerraba en la cárcel, aprobaba la muerte de ellos. Un día Saulo venía y ¿con quién se encuentra? Con el mismo Señor Jesús. Su luz lo encandiló de tal manera que Saulo se cayó del caballo y cuando trató de levantarse estaba ciego. Así que caído y ciego, Saulo se arrepintió. Alguien lo llevó de la mano hasta la casa de un siervo de Dios. Inclusive el siervo de Dios tenía miedo de abrir la puerta y recibirlo. Pero el Espíritu Santo le dijo: tranquilo, él ya está ciego y caído, no te va a hacer ningún daño. Cuando el hombre de Dios oró por él, se cayeron las escamas de sus ojos. Él dejó de ser ciego, se arrepintió, se bautizó en las aguas, recibió al Espíritu Santo y cuando salió de la casa del siervo de Dios, ahora Saulo también era siervo de Dios. Y para que no quedara nada de su pasado tenebroso, para que en su vida sucediera realmente borrón y cuenta nueva, hasta su nombre de Saulo pasó a ser Pablo. Y de los 27 libros del Nuevo Testamento de la Biblia, 21 de estos libros fueron escritos por el apóstol Pablo. Pero obispo, ¿Dios perdonó a este hombre tan malvado? Sí, cuando hay un arrepentimiento, una entrega de la vida de la persona a Dios. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. En algunos casos tercera, cuarta, 500, milésima oportunidad. Y para concluir, como dije que iba a dar 3 ejemplos,
Quiero hablar de una mujer muy conocida de la historia de la Biblia. Su nombre era María Magdalena. También era una mujer de mala reputación. La ley decía que la mujer que fuera sorprendida en actos ilícitos tenía que ser apedreada hasta la muerte. La echaron a los pies de Jesús y preguntaron a Jesús qué debían de hacer con ella. Jesús entonces dijo: el que no tenga pecados, que tire sobre ella la primera piedra. Todos acusados por su conciencia dejaron caer las piedras y se fueron retirando, porque todos eran pecadores. Jesús entonces le pregunta: mujer, ¿dónde están tus asesinos? Ella levanta la mirada asustada y dice: maestro, todos se fueron. Jesús le dijo: pues yo tampoco te discrimino, tampoco te condeno, no quiero que te mueras, pero te digo, ve y no peques más. Solo que ella no se fue, ella se quedó y siguió tras los pasos de Jesús y se hizo discípula del Maestro. Y cuando Jesús resucita de entre los muertos, ella es la primera que lo ve. Sepa que usted no es una sorpresa para Dios. Puede ser que yo no le conozca, pero Dios sabe cada detalle de su vida. Y la buena noticia es que hasta para los extranjeros, para los peores pecadores, cuando usted, extranjero, pecador, extraño, pecador, viene al altar y dice: Señor, me rindo, me entrego, me doy totalmente a ti, Dios entonces ve la entrega extraordinaria de aquel que es sincero, y Dios hace en su vida algo extraordinario. Está en sus manos decidir si se entrega o no, si se lanza totalmente en el altar o no. La decisión es suya.